Hola, el presente video corresponde a la retroalimentación correspondiente al mes de agosto. Comenzaremos observando la ruta que les tocó realizar. El objetivo a desarrollar fue analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, considerando los propósitos explícitos o implícitos del texto. Recordemos que para evaluar el tono de un texto o fragmento se debe considerar el propósito comunicativo a través de la pregunta: ¿qué pretende el emisor con su discurso? Bueno, pues se refiere a observar la postura o las actitudes que adopta el emisor sobre lo que expresa, sus sentimientos, creencias e ideología, la cual siempre se va a desprender del texto. Pues, cuando hablamos con alguien, no solo prestamos atención a lo que dice, sino a cómo lo dice. Y en los textos escritos es un poquito más complicado determinar la actitud o tono del emisor, pues no escuchamos su voz, ni tampoco vemos la expresión de su rostro. Por ello es importante fijarse en algunos elementos, como los enunciados, cuando son objetivos y subjetivos, cuando son denotativos o connotativos, cuando se están expresando opiniones, juicios, valoraciones, apreciaciones, entre otros. Y lo más importante, determinar el propósito del texto, es decir, con qué intención se está hablando y comunicando. Aprendamos. En este mes vimos la noticia, el hecho y la opinión. En cuanto a la noticia, y vieron sus características, algunas como la veracidad, donde todos los hechos presentados deben ser verídicos, es decir, deben ir con la verdad. La claridad, expone hechos de forma ordenada y lógica, es decir, una cadena de acciones. Objetividad, solo debe señalar información objetiva y tratar de no contener opiniones, excepto de la gente entrevistada, la cual siempre va a estar dando sus apreciaciones. Y brevedad, debe entregar datos importantes y precisos, no extenderse en informaciones innecesarias. A todo esto, recuerden revisar el apoyo presentado por su profesora Pía Lastra, donde da más detalles de la noticia, de los hechos y de las opiniones. En cuanto al hecho y opinión, les tocó diferenciar entre estos, siendo un hecho aquello que se considera objetivo y que puede ser probado, porque va a corresponder a un acontecimiento o situación que nadie puede poner en duda, ya que es 100% observable. Mientras la opinión corresponde a aquello que no es objetivo, pues se refiere a lo que crees, a lo que sientes, a lo que esperas, a lo que puedes imaginar, a lo que piensas. Es decir, se trata de algo subjetivo. Las opiniones generalmente emplean palabras claves que nos permitan distinguirlas, tales como los conceptos pienso, siento, creo, considero, me parece. Además, las palabras nunca, siempre, ninguno, más o menos, el más grande, el mejor, el peor. Estas palabras siempre van a estar encasilladas dentro de una opinión. Con respecto al trabajo que les tocó realizar, la evaluación formativa tuvo actividades, fueron bien cortitas, eran 2. La primera tenían que comparar 2 textos leídos, de acuerdo a sus semejanzas y diferencias. En cuanto a estos, lo primero que tenían que identificar era el conflicto, el choque de las 2 fuerzas, en las cuales podíamos determinar que en el primer texto uno se podía dar cuenta que era un ataque en donde una bala dio muerte al personaje.
En el segundo era el conflicto sobre el operativo que acaba con la vida de Camilo Catrillanca. Con respecto a los personajes principales, nos damos cuenta que en el texto número 1 no hay nombres, pero tenemos a un hombre que está siendo atacado y finalmente muerto. Con respecto al texto número 2, la persona que acapara la noticia es Camilo Catrillanca y los misterios que rodearon su muerte. En cuanto al tipo de texto, teníamos al primero, que era literario narrativo, y el segundo, que era no literario informativo. Si fuésemos específicos, colocaríamos la noticia. En cuanto a semejanzas, si nos fijamos, ambos hacen alusión a la muerte de Camilo Catrillanca o a la forma de su muerte. Mientras que las diferencias es en la forma de entregar la situación, pues tenemos un texto literario completamente subjetivo creado para generar emoción. En contraste, en el segundo texto tenemos uno que da cuenta de una situación desde una perspectiva más objetiva, relatando datos que pueden ser comprobados y opiniones de personas que existen. Y del texto número 2, la segunda actividad, tenían que identificar un hecho y una opinión. Estas podrían ser como las siguientes. Con respecto a un hecho, murió este miércoles luego de recibir una bala. Esa información fue verídica. Esa información fue comprobada. Por lo tanto, estamos frente a un hecho. Mientras, podíamos determinar como una opinión el siguiente fragmento. En conversación con Fernando Paulsen, el senador Andrés Alamán afirmó que sostener que Carabineros sea militarizado es un error. En síntesis, podemos ver que el primer texto era literario y pudimos recordar y observar que cada vez que leemos un cuento, novela o cualquier tipo de texto literario, volvemos a darle vida. Lo actualizamos a través de nuestras experiencias, creencias, época y todo lo que puede interferir en nuestra interpretación. Es por ello que lográbamos hacer una conexión entre ambos textos. Mientras que el segundo texto definitivamente no era literario, era específicamente una noticia, y en su lenguaje notamos que las palabras que usamos a diario pueden servir para describir una realidad, y damos cuenta de que no son neutras, pues este texto en partes es objetivo, pero también tiene su lado subjetivo. Cada palabra seleccionada convoca connotaciones diferentes y se eligen para transmitir un punto de vista u otro. Con el discurso no solo expresamos un mensaje, también construimos visión de la realidad. Y es por ello que podemos distinguir entre los hechos y opiniones. Y también es por ello que esta visión de la realidad debe ser verídica, para no estar manipulando a la información que se entrega. Me despido agradeciéndoles a todos por su esfuerzo. Que estén muy bien.